Continuamos con esta gran pregunta acerca del sentido de la vida y viendo qué postura da mejor respuesta a la misma, si el secularismo o el cristianismo. Pero antes de continuar, le voy a dar paso a Adriana Espinosa para poder escuchar su respuesta a esta pregunta. Ella es licenciada en biología, casada y madre de 3 hijos. Hola, mi nombre es Adriana, tengo 35 años y soy seguidora de Jesús. Estoy casada con Jorge y tengo 3 niños, Zacarías, Natanael y Mateo, de 8, 5 y 4 años de edad. La pregunta que voy a responder es ¿cuál es el sentido de mi vida? Y en primer lugar, antes de contestar a esta pregunta, me gustaría decirte que no he tenido clara la respuesta a esta pregunta siempre, sino que como muchos empecé a hacérmela por primera vez cuando era adolescente. Y justamente cerca de mi adolescencia, cuando tenía como 11 años, fue la primera vez que una persona me regaló un Nuevo Testamento y allí encontré el sentido de mi vida. Ahora te diré cuál es. En segundo lugar, quería compartir que el sentido de mi vida no depende de mí misma, ni de mis logros, ni de si hago las cosas bien o mal, sino que más bien depende de otro. Y eso me da mucha paz, pero todavía no te he dicho cuál es. Además, en tercer lugar, el sentido de mi vida no cambia con el tiempo, es invariable, es bueno, es perfecto y es eterno. Supongo que ya sospechas de qué es lo que pienso que es el sentido de mi vida. Y es que el sentido de mi vida está íntimamente ligado a la persona de Jesús. Yo conocí, acepté y me enamoré de Jesús cuando tenía 11 años. Y a partir de allí eso cambió radicalmente mi forma de pensar. El motivo por el cual vivo, el sentido de mi vida es por y para Él, para adorarlo y para que las personas que están alrededor de mí también puedan, al conocerme o al hablarle de Él, adorarlo a Él. Jesús se ha mantenido fiel en las dudas que tuve durante mi carrera universitaria, se ha mantenido fiel en el sufrimiento que tuvimos como matrimonio cuando perdimos a nuestra primera hija. Jesús se ha mantenido fiel en mis miserias. Jesús ha estado allí y me ha dado un sentido para vivir cada día. Puedo decirte que aun cuando las cosas de mi mundo que eran confiables se derribaban y se derribaron en muchas ocasiones, Jesús seguía allí. Y realmente era el único motivo, la única razón, el único motor que me ayudaba a llevar los momentos duros y también a disfrutar de los momentos buenos. Y vivir para Él me ha dado plenitud, satisfacción y paz, aun cuando las cosas no son como yo deseo. El sentido de mi vida, el motivo por el cual abro los ojos y repito mi rutina cada día, el motivo por el cual sirvo a mi familia, a mi iglesia y a las personas que me rodean es hacerlo para la gloria de Dios, para que Jesús sea alabado y vivir. Por eso lo cambia todo. Gracias, Adri, por compartir aquello que da sentido a tu vida con nosotros. En la sesión anterior terminábamos con la pregunta: ¿el sentido de la vida sin Dios es posible en la práctica, en el día a día? Y comentábamos que por un lado el discurso público estaba lleno de fuertes voces religiosas que insisten que la vida sin Dios es absurda, es sombría e inviable. Por otro lado decíamos que hay, en cambio, muchas voces seculares que insisten que ellos no solamente tienen un sentido de la vida gratificante, sino que además tienen un tipo de libertad que no tienen aquellas personas que son religiosas. Llegábamos al punto de preguntarnos quién tiene razón. Entonces, ¿puede tener sentido la vida sin creer en Dios? Decíamos que Keller
en su libro Una fe lógica, plantea que para ser justos con todos, la respuesta es sí y no. Es sí porque tanto por definición como por la experiencia, las personas seculares pueden sin duda experimentar el sentido de la vida de una forma clara. Definíamos que algo tiene sentido cuando hay un propósito y la seguridad que se está trayendo algún bien más allá de uno mismo. Que las cosas que está haciendo uno tienen repercusiones más allá de uno mismo. Si decides que el sentido de tu vida es ser un buen padre, o defender una buena causa política, o enseñar a jóvenes que no tienen recursos, o disfrutar y promover el arte o la literatura, entonces tienes, por definición, un sentido en la vida. Es bastante probable encontrar un gran propósito en las tareas de la vida ordinaria, del día a día, al margen de tener respuesta o de conocer las respuestas a las grandes preguntas sobre la existencia. Sin embargo, dijimos también que la respuesta a esa pregunta era un no, por otro lado. Y para ello planteamos que las personas seculares a menudo no están dispuestas a reconocer la significativa diferencia entre lo que se ha llamado sentidos de la vida inherentes y el sentido de la vida asignado. La creencia tradicional en Dios pues fue la base para el sentido objetivo, para el sentido descubierto, que es el sentido que de alguna manera está allí, aparte de tus sentimientos internos o de tus propias interpretaciones. Si fuimos hechos por Dios para determinados propósitos, entonces es que hay sentidos de la vida inherentes que debemos de aceptar y que debemos descubrir como seres humanos. El sentido o el significado de las personas seculares que tienen no son descubiertos o inherentes, sino que son sentidos de la vida creados. No están objetivamente allí, son subjetivos y totalmente dependientes de los sentimientos. Decíamos que podíamos determinar vivir por un cambio político o para la creación de una familia, y estos pueden servir definitivamente como objetivos que nos estimulen para seguir adelante. Y terminábamos planteándonos que era importante examinar si estos sentidos de la vida creados son o no mucho más frágiles, más débiles que los sentidos de la vida descubiertos. Y es lo que vamos a analizar entre la sesión de hoy y del próximo jueves. Plantear precisamente que el sentido de la vida descubierto o inherente es, por un lado, más racional, más comunitario y más duradero que el sentido de la vida creado. Y hoy nos vamos a centrar en el primer punto, en el hecho de que el sentido de la vida descubierto, inherente, es mucho más racional que el sentido de la vida creado. Y alguno podría decirme, oye, ¿qué me estás contando, Pepe? ¿Qué me estás diciendo? Thomas Nagel, filósofo estadounidense y profesor de filosofía y derecho en la Universidad de Nueva York, en su ensayo El absurdo, plantea que para encontrar alguna actividad significativa, como trabajar y ganar dinero, debemos de contestar las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve todo eso? ¿Y cuál es el fin de todo ello? Él está de acuerdo en que debemos de sentir que conectamos las cosas que hacemos con algo mucho más grande que nosotros mismos. Y para explicarlo, plantea una cadena de preguntas con las que lo aclara muy bien. Me gustó mucho cuando lo leí. Por ejemplo, ¿cuál es el fin de cuidar de nuestra salud? Y nosotros podríamos contestar, oye, para trabajar. Y la siguiente pregunta sería, ¿pero cuál es el fin de trabajar? Y podemos contestar, pues oye, para poder ganar dinero y cuidar de nuestra familia.
o para poder crear trabajo y de esa manera reducir la pobreza. Sin embargo, el problema es que siempre se vuelve a la misma pregunta. ¿Cuál es entonces el fin de eso? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Y conforme avanzamos en esta cadena, encontramos que las respuestas son más difíciles de encontrar. Por ejemplo, si tu sentido está conectado a las relaciones personales, pero la gente muere, o si estás pensando en las futuras generaciones, o cómo ayudar al planeta, pero todas esas cosas pasarán en algún momento. Hemos definido el sentido de la vida como marcar una diferencia, pero para el punto de vista secular, el final, el universo da una respuesta definitiva. Nada marca la diferencia. Nada marca la diferencia. Ahora vamos a escuchar de parte de Judith una cuestión, un pensamiento que escribió Thomas Nagel. Aunque escribas una gran obra literaria que se siga leyendo dentro de miles de años, finalmente el sistema solar se enfriará o el universo se desintegrará, con lo que se desvanecerá todo rastro de tus esfuerzos. El problema es que si bien hay justificaciones y explicaciones para casi todas las cosas, grandes y pequeñas, que hacemos dentro de la vida, ninguna de estas explicaciones aclara el sentido de tu vida como un todo. No importa si nunca hubieras existido, y cuando dejes de existir, no importará que hayas existido. Keller plantea que si esta vida es todo y no hay Dios, o no hay vida más allá de este mundo material, en última instancia no importaría si eres genocida o un maníaco o una persona altruista. No importará si luchas contra el hambre en África o eres, por otro lado, increíblemente cruel o codicioso. Al final, lo que hagas no va a marcar ninguna diferencia. Esto podría hacer más felices o menos felices a algunas personas por un poquito de tiempo, mientras estén en este planeta. Pero más de eso, tu influencia, sea mala o sea buena, probablemente será insignificante cuando se vea a gran escala. Todo lo que hagas y cada persona con la que estés o con la que hayas hecho algo o para la quien hayas hecho algo, desaparecerá para siempre. Al fin y al cabo, todo lo que hagamos es radicalmente insignificante. Nada cuenta para siempre, según este punto de vista. Pero podríamos decir, oye, no pasa nada. Nos dice la cultura posmoderna. Lo que tienes que hacer es no pensar en ello. Te tienes que disciplinar para no hacerte esa metapregunta sobre el sentido de la vida y no pensar sobre el resultado final de todos nosotros, lo cual, según el punto de vista secular, es la pura nada, realmente. La respuesta secular es que de alguna manera debemos de sacar eso de nuestra mente y concentrarnos en el presente. Sin embargo, esto demuestra lo que estamos planteando precisamente. Cuando las personas con planteamiento secular procuran vivir una vida significativa, deben disciplinarse para no pensar demasiado sobre el panorama completo. Deben desconectar lo que es su razón, lo que su razón les está diciendo sobre el mundo, desde el que están pues viviendo y experimentando a nivel emocional. Y esto es tener una sensación de sentido de la vida poco razonable, precisamente. Precisamente de esa manera estás reprimiendo el pensamiento y la reflexión. El problema es que es difícil dejar de pensar y que ese panorama general, de alguna manera, se continúe metiendo en tu mente de una forma sin querer, sin permiso.
Voy a leer una frase de León Tolstoy. Mi vida es una broma estúpida y cruel que alguien me ha gastado, escribió León Tolstoy. Cuando había alcanzado, pues con sus libros, había alcanzado fama, riqueza, y en otro de sus libros, En Confesión, relata que en ese momento de su vida, a los 50 años, comenzó a darse cuenta de que aquellas personas que amaba, en algún momento, las iba a perder. Que todo lo que había escrito, en algún momento, sería olvidado. Y a la luz de todo eso, lo que se preguntó fue lo siguiente: ¿por qué debería vivir? ¿Por qué desear algo o hacer algo? ¿Hay algún sentido en mi vida que la muerte inevitable que me espera no destruya? Y también se preguntó lo siguiente: ¿cómo podemos dejar de ver eso? Eso es lo sorprendente. Uno solo puede vivir mientras está intoxicado con ella, pero tan pronto está sobrio, es imposible no ver que todo es un mero fraude y uno un estúpido. De alguna manera, a Tolstoy se le había pasado la borrachera y ahora estaba pensando de forma racional. Ahora no podía regresar a escribir sus novelas, amar a su familia, porque había caído en la cuenta de que de alguna manera el sentido de su vida no era objetivo, no era duradero. No podría reflexionar de la misma manera que lo hacía antes. Y Tolstoy mismo se dio cuenta que el sentido y el propósito de la vida actúan en una dirección totalmente opuesta para el creyente cristiano, en una dirección totalmente diferente a lo que plantea el secularismo. Los cristianos no se dicen a sí mismos: oye, deja de pensar en las implicaciones de lo que crees sobre el universo. Solo se trata de disfrutar el presente. Los cristianos no se plantean eso de esa manera. Si un cristiano se siente abatido, se siente vacío, es porque en un sentido no está siendo precisamente lo suficientemente razonable. No está pensando sobre las implicaciones de lo que cree realmente sobre el universo. Los cristianos creen que hay un Dios que nos hizo en amor para que le pudiéramos conocer, pero como raza humana le dimos la espalda y rompimos nuestra relación con Él. Sin embargo, Él ha prometido llevarnos de regreso a Él. Dios envió a su Hijo al mundo para romper precisamente el poder del pecado y de la muerte, a un costo infinito para sí mismo, al ir a la cruz. Y la enseñanza cristiana es que Jesús se levantó de los muertos, atravesó los cielos y ahora está al control de toda la historia. Y está preparando nuevos cielos y una nueva tierra, sin dolor, ni muerte, ni sufrimiento, en el que viviremos con Él para siempre. Y es ahí, precisamente, donde todos nuestros anhelos, los anhelos más profundos que podamos tener en nuestro corazón, van a encontrar cumplimiento, van a encontrar sentido y propósito. Y tiene sentido afirmar que si eres un cristiano con estas creencias sobre quién eres para Dios y lo que te está reservado para ti, pero que no estás experimentando paz y sientes en este momento que tu vida carece de sentido, entonces se debe a que no estás pensando en ello lo suficiente. Hay una clase de paz temporal, superficial, que la gente de hoy puede tener al no pensar demasiado sobre su situación. Pero el cristianismo
puede darte precisamente una paz profunda y un sentido de la vida completa, que vienen solo de ser consciente y estar al tanto de tus creencias en la medida de lo posible, de ser consciente realmente de lo que crees. Si crees que no hay un sentido descubierto, inherente en la vida, y solo crees en un sentido creado de la vida por ti mismo, y si de verdad en ese punto comienzas a pensar en términos globales sobre el hecho de que nada de lo que hagas va a marcar al final ninguna diferencia, puede ser que vayas a empezar a comenzar o a experimentar el pavor o las náuseas de los modernistas, como dijimos en la primera sesión de este tema. Y desde luego, no tienes que pensar así. Puedes sacarlo de tu mente. Pero es sin duda la manera como viven hoy en día la mayor parte de las personas en una cultura secular. Y evidentemente no es una manera muy racional de que la vida tenga sentido. El sentido de la vida creado por nosotros mismos es una manera menos racional de vivir la vida que hacerlo con un sentido de la vida descubierto, inherente, que está ahí, que ha sido dado por Dios. Precisamente, el autor de Eclesiastés, en su análisis racional sobre el sentido de la vida, culmina de la misma manera. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Creo que es importante darnos cuenta de esta realidad, de que el sentido de la vida inherente es mucho más racional que el sentido de la vida creado. El próximo jueves veremos que el sentido de la vida descubierto no es solo más racional, sino que también es más comunitario y más duradero que el sentido de la vida creado. Un abrazo.